Ministerios Ebenecer presenta Tesoros del Ministerio con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Acompáñanos en este interesante tema. Palabra, Señor, trae la unción de tu Espíritu Santo, Padre. Trae espíritu de revelación sobre nosotros. Señor, pon sobre nosotros un espíritu de iluminación para que entendamos tu palabra y podamos ir en pos de ella y que sea lámpara a nuestros pies. En el nombre maravilloso de tu Hijo amado, te lo suplico, Señor, hazlo tú como siempre lo haces por amor a tu nombre. Amén y amén. Muy bien. Resulta que el Señor Jesús en el libro de Deuteronomio capítulo 11, en el versículo 18, el Señor en esta Biblia de las Américas está una traducción muy interesante que dice, no sé si así dirán todas: grabad pues estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Atadlas como una señal a vuestra mano y serán por insignias entre vuestros ojos. Y enseñadlas a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas. Oiga esto, qué interesante, el versículo 21. Para que tus días y los días de tus hijos sean multiplicados en la tierra que el Señor juró dar a tus padres por todo el tiempo que los cielos permanezcan sobre la tierra. Dios mío. Bueno, ok, platiquemos, esta noche platiquemos. Yo no sé si es sermón, saber qué será, pero platiquemos. Mire, hermano, definitivamente el pueblo de Israel, cuando recibieron estas tablas de la ley, empezaron a tomarla en lo literal. De tal manera que ustedes saben que, por ejemplo, los israelitas tienen en las puertas de sus casas unas tablitas que venden en Israel, incluso las venden como souvenir para los turistas. Y entonces ellos las aprietan ahí con unos tornillitos y las ponen en las puertas de sus casas, y cuando ellos van a entrar a su casa las pasan besando. Les pasan haciendo así. En esas tablitas adentro están contenidos en miniatura los mandamientos más importantes de la ley de Dios. Entonces, porque ellos lo tomaron literal, porque aquí decía, escríbelas en los postes de tu casa. Como dice, atadlas como una señal a vuestra mano, ellos la ataban a sus manos. Como dice que iban a ser insignia entre vuestros ojos, los israelitas utilizaban y utilizan hasta ahora, algunos de ellos, una cuestión de cuero que se la amarran acá y se la ponen más o menos como los parches que se ponen las personas que tienen un ojo que pues se lo quieren tapar, se lo quieren cubrir, más o menos así se lo amarran, solamente que ellos ponen ¿cómo decirle? Un recipiente de cuero en donde están contenidos los mandamientos de Dios, los ponen aquí en la frente y así andan. ¿Nunca ha visto usted una foto de ellos así? Así andan. Se lo amarran aquí atrás y aquí adelante llevan esa cuestión, porque dice que la iban a hacer insignia entre los dos ojos. Entonces lo cargan aquí en la frente. Lo cargan en la frente, lo cargan en la mano, lo cargan en la puerta. Pero hermano, francamente, esto tiene un significado. No es que nosotros tengamos que andar así. No es que nosotros tengamos que andar así y que ahorita salgamos a comprar y en la librería pongamos a la venta insignias de esa naturaleza y todos los hermanos salgan con su burrunche aquí, ¿verdad? Y que
rápido lo reconozcan. Ustedes deben de ser, ¿verdad? Sí, porque solo ellos usan esa cuestión ahí. No, no es así la cosa. Tiene un significado. Lo tremendo es que ellos hacían las cosas y entenderlas, y nosotros no las hacemos literalmente, pero entendemos lo que Dios quiso decirnos a nosotros. Por lo menos lo tenemos que entender. Ahora, ¿qué significa esto para la familia? Número 1, grabad estas palabras en mi corazón. Un momento, en vuestro corazón. Un momento. ¿Cuáles palabras? ¿Cuáles palabras? Eran las palabras que él había dicho desde el capítulo 11, versículo 1 hasta el versículo 17. Él había empezado a decirles un montón de cosas referente a la vida en abundancia. No les estaba hablando de la salvación, les estaba hablando de la vida en abundancia. Hermanos amados, si nosotros amamos la vida en abundancia, si nosotros penetramos en la vida en abundancia, si nosotros poseemos Canaán constantemente, si nuestros hijos nos miran a nosotros felices en el evangelio que nos ha cambiado, que nos ha transformado, nuestros hijos se van a alargar sus días sobre la tierra y en la misma Canaán, porque van a desear lo que nosotros tenemos. Pero si nuestros hijos nos miran en nuestra casa como perros y gatos, francamente, ¿qué van a querer ellos tener eso? ¿No le parece? Si nuestros hijos lo que ven en nuestra casa son rounds de box constantes, platillos voladores, ovnis que pasan por ahí, y que ya se terminaron todas las vajillas que le regalaron desde su casamiento, ya se terminaron porque en solo una pieza tiene una taza que esa no le encontró el día del pleito y por eso se salvó la pobre taza, y esa quedó de reliquia, de recuerdo. ¿Cómo va a querer el muchacho vivir en una casa así? ¿Cómo va a querer el muchacho tener un acercamiento con un supuesto Dios que no ha podido transformar a los suyos? Entonces, cuando aquí está hablando, Moisés está diciendo estas cosas, está diciendo: grabad estas mis palabras en vuestro corazón. ¿Cuáles? Las palabras que decía con anterioridad. Las palabras en las cuales les estaba recordando que ellos habían venido a poseer Canaán. No les estaba hablando de la salvación, les estaba hablando de Canaán. Hermanos, poseamos Canaán. Entremos a Canaán. Poseamos la vida en abundancia. Seamos felices. Aprendamos el misterio. Aprendamos el secreto que aprendió Pablo. Y nuestros hijos van a querer tener lo mismo que nosotros tenemos. Le voy a hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes alguna vez, alguno del mundo le ha preguntado, o no le ha preguntado, sino que le ha dicho: yo quisiera tener eso que usted tiene? Refiriéndose al evangelio. ¿Alguno le ha dicho, alguien del mundo así, levanta su mano, a los, oh, mire, le están deseando su manjar? ¿Pero por qué será? Porque los han de haber visto bien contentos, sin necesidad de... Sí, le va a decir: mire, eso sale barato a usted. Y a mí a veces me da pena cuando vamos a comer con algunos hermanos a algún restaurante y empezamos a platicar, y que la palabra y toda la cuestión, y de repente, ¿y usted qué va a pedir? Bueno, tráiganos aquí Pepsis para todos. Ahí en las Pepsis para todos, que valga la propaganda. Y de repente empieza a subir el tono de la conversación, el tono de la voz. Y de repente las carcajadas, y los que están chupando se nos voltean a ver y dirán: nosotros estamos chupando y a esto les está agarrando. Porque verdaderamente en la coinonía, cuando uno penetra Canaán, ¡qué delicia, hermano! Ahora, nuestros hijos miran eso. Eso ellos lo están calibrando constantemente. Entonces nosotros venimos, vaya, para mí está más cardíaco que para usted, porque yo vengo y me paro aquí, predico. Y mis hijos me oyen.
Por eso hoy no los traje. No es cierto. No es cierto. Ahí anda uno de ellos, los demás no. Pero es un compromiso bien tremendo el predicar la palabra. Yo quiero ser salvo yo, como le decía al principio, pero quiero que mis hijos también. Pero yo puedo ser tropiezo para ellos. Usted puede ser tropiezo para ellos, o usted puede ser el peldaño, la escalera que va a sostener el pie de ellos para que ellos puedan llegar a donde usted no pudo llegar, en lo espiritual, en lo literal, en lo material, en lo que usted quiera. Entonces viene acá y dice, graben estas palabras, pero no en su mente. Fíjese que aquí no dice grábensela en su mente. Aquí dice grábensela en su corazón. Porque no se trata de aprenderse textos de memoria. No se trata de decir, Jehová mis pastor, nada me faltará, en lugares delicados pastos me va a descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. No se trata de que nosotros nos sepamos la Biblia de memoria, sino que se trata de que las palabras estén grabadas en nuestro corazón. Pero ¿cómo van a ser grabadas en nuestro corazón? Por la única forma es la experiencia viva con Dios. ¿Cuántos tienen experiencia viva con Dios? Entonces usted tiene palabra fresca. Fíjese que a mí a veces se me acercan hermanos y me dicen, hermano, me dejan de una pieza, sus hermanos. No son muchos, tengo que hacer la aclaración, no son muchos. Pero a veces se me acercan y me dicen, mire hermano, fíjese que Dios me habló aquí en el libro de Isaías. Y dice, y me explican el versículo. Yo digo, jamás había visto yo ese versículo así. Y Dios me dijo esto porque yo estaba pasando en un valle y fíjese que Dios me habló y me dijo esto en Isaías. Se le grabó la palabra en su corazón, no aquí. A veces ni se recuerdan acá, pero sí se recuerdan acá. Tienen que decir, présteme una Biblia, hermano, perdón, présteme una Biblia porque es que no me recuerdo mentalmente, no me recuerdo, pero me recuerdo en mi corazón que Dios me habló. No es lo mismo que se le grabe a uno en la mente que en el corazón, hermanos. Si la palabra se nos graba en el corazón, olvídese usted, vamos a tener el principio del desarrollo de lo que va a suceder en nuestra casa para que nuestros hijos sean bendecidos con la enseñanza verdadera. Muy bien, sigamos acá. Entonces dice, y en vuestra alma. Entonces cuando está hablando aquí de corazón, seguramente está hablando de espíritu, porque inmediatamente después habla del alma. Entonces dice, graben la palabra en el corazón, pero también grábenla en el alma. Átenla como una señal a su mano. Ahora, ¿qué quería decir esto? ¿Será que tenemos que cargar una Biblia chiquito? Porque hay Biblias chiquitas ahora. Hay llaveros de Santa Biblia, con una letrita, hermano, que parecen hormiguitas. No sé si usted alguna vez la has visto. ¿Será que eso se lo tiene que poner en lugar de un reloj y llevarla siempre? O como se identifican muchos hermanos que dicen, aquel que vaya es cristiano. ¿Por qué? Porque lleva una Biblia bajo el brazo. ¿Eso qué? El diablo también lleva Biblia bajo el brazo. Y se la sabe de memoria, pero ese no la tiene grabada en su corazón, pero sí en su mente, porque le dijo al Señor, escrito está, a sus ángeles mandará, para que tu pie no tropiece con piedra. Pero no sabía que el Señor sí la tenía grabada en su corazón, en su alma, en su mente, y en su cuerpo, porque Él era el verbo hecho carne. Y entonces también le contestó el Señor, escrito está, y démosle un aplauso al Señor Jesús. ¡Aleluya! Bendito es su nombre. Ahora, ¿qué significa? Aten la palabra a sus manos como una señal. ¿Qué significa esto? Bueno, las manos significan en la Biblia las obras nuestras, lo que nosotros hacemos. Cada vez que la Biblia habla de obras, se relaciona con manos. Y cada vez que la Biblia habla de manos, se relaciona con obras.
Entonces está diciendo, en su obrar diario, en su caminar, en su manera de actuar, dejen que la palabra que los va a mantener en Canaán esté en sus manos, en lo que van a hacer. ¿Qué hace usted con sus manos? Fíjense. ¿Qué hace con sus manos desde que se levanta? ¿Qué hace con que sus manos le sirven para comer? Sus manos le sirven para todo. Pero hay cosas que a veces nuestras manos son utilizadas para el mal. Robar, etcétera. Usted me podría mencionar un montón de pecados y aquí podríamos sacar una lista, pero como ese no es el tema, en los cuales las manos están siendo afectadas. Entonces lo que Dios quiere, fíjese que todavía no hemos llegado a la familia, porque lo primero que hay que hacer es tener vida íntima con el Señor para nosotros poder impactar a nuestra familia. Si no, no va a ser impactada nuestra familia. ¿Cómo va a impactar usted a su familia siendo un cascarrabias? Le van a tener un miedo tremendo. Van a oír las llaves. Cuando usted está metiendo el llavín ahí en la puerta de su casa, y va a decir, ahí viene el ogro. Escóndanse todos, háganse los dormidos. Y hay hogares así, hermano. Desafortunadamente, pero hay otros que hasta el chucho sale a recibirlos, ¿verdad? El chucho moviéndole la cola ahí al amo y saltando sobre el carro. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Porque es una fiera? No, porque él demuestra amor, cariño aún a las bestias. La Biblia dice que el impío trata mal a su bestia. Así que son impíos los hermanos que se van de vacaciones y no le dejan comida al chucho. Son impíos. Bueno, pero dejemos de hablar por los chuchos, hermano. A veces uno está en su casa y está oyendo a un chucho a lo lejos, ¿verdad? Y va a llorar el pobre animal. Se fueron, no le dejaron nada al pobre. Impíos. Bueno, pero eso sale por los ogros, ¿verdad? Y por los que no son ogros, que hasta los chuchos les mueven la cola, hermano, y ahí salen contentos. Y los muchachitos, no se diga, mi papito, y salen corriendo y se le prenden ahí del pescuezo y tienen una relación maravillosa con ellos. ¿Así es su relación? Qué lindo. Gloria a Dios. Si no es así, no se preocupe, porque no estamos señalando ni acusando. Consígala. Pídale a Dios, pero siembre usted, porque todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Entonces empiece usted, si sus hijos no son de alguna forma cariñosos, empiece usted ahí a besuqueárselos y todo, y va a llegar el momentito que eso, bueno, pero sigamos acá, sus obras. Bueno, dice, grabad pues estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestras almas, atadlas como una señal a vuestra mano, y serán por insignias o frontales entre vuestros ojos. ¿Sabe qué quiere decir? Eso está entonces en la frente. Mire, esta parte de acá debe de ser una parte muy importante. Le voy a decir por qué. Debe de ser una parte muy importante porque en las religiones diabólicas, este punto de acá es el punto importante. Algunas religiones incluso se pintan un punto rojo, otras un punto negro. Otras religiones le dicen a usted que se ponga a las 12 de la noche de un día viernes con 2 candelas rojas a verse en un espejo. Sí. Y óigame, religiones de mucho prestigio, caché, en donde el que dice yo pertenezco a tal asociación, todos dicen, oh. Y entonces esas religiones dice que usted se ponga a verse en el espejo. Y entonces en el espejo usted mire el punto rojo, le llaman, aquí en la frente. Y que se quede viendo ahí.
y que va a llegar el momento en el que usted va a ver al verdadero ser que usted es en el espejo. Y algunos miran unas cosas, hermano, tremendas, porque lo que miran son demonios. Como que por ahí, como que eso fuera una entrada a la mente espiritual. No sé, como que esa fuera una entrada, porque usted sabe que nosotros tenemos entradas en nuestro cuerpo, así como la tierra tiene entradas a lo más profundo. Entonces, como que si esto fuera una entrada. ¿Por qué razón viene Dios y le pone de señal a Caín una señal en la frente? ¿Por qué el anticristo le va a poner una señal a los suyos en la frente? ¿Por qué en Apocalipsis capítulo 7 Dios dice, todavía no suelten a los ángeles que van a venir a causar la gran tribulación hasta que hayamos sellado a los siervos de Dios con el sello de Dios en su frente? ¿Por qué la Biblia dice que el sumo sacerdote tenía que tener en su frente una laminilla de oro que dijera santidad a Jehová? Porque la frente es como una entrada. ¿Por qué la Biblia le dice a uno de los profetas, le dice, yo te he puesto frente de pedernal para hablar con este pueblo? ¿Acaso se necesita frente para hablar? Pues lo que se necesita es boca. Entonces Dios nos quiere decir algo ahí. Si está diciendo, yo te he puesto frente de pedernal para que hables con este pueblo, es porque Dios tiene algo profundo que nos está queriendo enseñar. Entonces Dios lo que quiere es que la entrada de tu mente esté protegida por la palabra de Dios acá. No que cargues esa cosa, sino que la palabra de Dios esté. Por eso incluso dice la Biblia, cuando está la armadura de Dios, dice, ceñid los lomos con la verdad, la coraza de la justicia, el yelmo de la salvación. Y el yelmo de la salvación era puesto sobre la mente, porque eso nos habla de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo podemos tener nosotros un hogar feliz si no renovamos nuestra mente? Perdóneme, hermano, pero ¿cómo podemos nosotros ser felices si estamos, ay, hermano, entonces dicen que van a empezar otra vez los apagones, ¿verdad? Y que la crisis energética. Sí, pues prepárese, compre candelas. Y lo que sea necesario hacer, pues hágalo. Y ya. No hay problema, pero renueve su mente. Recuérdese que usted no espera que esta tierra sea remodelada, renovada, sino que destruida, y cielos nuevos y tierra nueva en donde mora la justicia. Eso es lo que usted está esperando, por si se le había olvidado. Amén. Bueno, sigamos acá. Entonces aquí, como insignia en nuestra frente. ¿Qué más? Y enseñarlas. Aquí viene la familia. Enseñarlas a vuestros hijos. ¿Cómo? Hablando. Pero oiga cómo. Dice acá, enseñarlas a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa. Cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué querrá decir eso? Digamos, usted regresa ahorita a su casa y seguramente la mayoría de sus muchachitos ya están dormidos porque mañana se tiene que levantar temprano para venir al colegio, y si no vienen a las 7:30 en punto no nos dejamos entrar. No, ¿a qué hora es vos? A las 7. Entonces ellos están ahorita bien fondeados. Entonces usted llega ahorita, mi hijo, como acabo de leer el versículo de Deuteronomio capítulo 11, versículo 19 allá, y lo llega a despertar el patojito todo. No saben ni qué pasó. Mira, la palabra de Dios dice en el Salmo 119, y no te me durmas, ¿oíste? Salmo 119, hermano. Ya cuando va por el versículo 154, el patojito está doblado. No es así. Hablarás de ellas cuando te acuestes, cuando te sientes, cuando andes por el camino, cuando te levantes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, sí, en primer lugar quiere decir siempre, pero esto nos lleva a unas cosas bien tremendas, porque cuando usted se sienta en su casa, o cuando uno se sienta en la casa, en la Biblia,
Y cada vez que dice, y vi tronos, y se sentaron, a los que les dieron autoridad para juzgar. Entonces, cuando nosotros nos sentamos en nuestra casa, nos sentamos generalmente, lo que se refiere aquí la palabra de Dios es que nos sentamos en nuestra casa para gobernar, para juzgar. Porque en nuestras casas existen muchas cosas que no deberían de suceder y que a nosotros nos corresponde como padres de familia hacerles frente para juzgar. Y entonces tenemos que sentarnos con nuestros hijos para juzgar, gobernar, para decretar, para gobernar en nuestra casa. Y entonces les vamos a empezar a enseñar a ellos en ese momentito. ¿Pero cómo? Mira, hijo, la palabra de Dios dice tal y tal cosa, y tú no hiciste lo que deberías de haber hecho. Mira, aquí dice en el libro de Proverbios, te lo voy a leer, que el haragán dice, hay un león en la calle y no sale a trabajar. Aquí dice que el haragán no se lleva la cuchara a la boca por haragán. Entonces, tú no quieres ser un holgazán. Hermano, se está utilizando entonces la palabra para gobernar, para juzgar. Entonces no es su opinión, no es la opinión suya. Su opinión puede ser muy valiosa, hermano, muy respetable, pero jamás va a tener el respaldo de la opinión de Dios. Y tampoco va a tener el respaldo, si es solamente su opinión, de la unción del Espíritu Santo. En cambio, si usted está pronunciando la palabra, usted le está sembrando en el corazón a sus hijos cuando lo están juzgando. Mire, esto es lindo, hermano, porque a veces a uno le cometen injusticias, o uno comete injusticias. Déjeme contarle una cosa, o mejor déjeme preguntarle una. ¿Alguna vez le hicieron injusticias a usted cuando usted era bebito? Bueno, pues no, cuando era bebito no se acuerda, porque eso hace como 500 años, pero por lo menos cuando era adolescente. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿De alguna injusticia que le han hecho? Piense ahorita, recuerde. Ponga a funcionar ahí su memoria RAM. Póngala a funcionar. Tal vez usted... Yo me acuerdo una vez, hermano, que yo era un poco tremendo, ¿verdad? Y me llegó a visitar mi primo, amigo, hermano, de todo, era mi cuate, de todo era. Y ahora es un pastor, también. Y entonces, pero ya no lo invito a mi casa de esa vez, porque me llegó a visitar y nos pusimos a jugar en el baño, a pelear y a empujarnos, y éramos puros estos, hermano. Y de repente voy cayendo sobre la tapadera del sanitario, la de arriba, la del depósito, y se va y ¡plau! Y repentinamente mi primo, amigo, cuate y hermano tenía un deber que hacer en su casa. Hermano, yo me salí yo dije, hoy sí, con esos chayes me van a dar, dije yo. Me salí a la banqueta y empecé a pensar, ¿y ahora qué hago, Señor? ¿Qué hago? Y iba a meditar. Y de repente vi venir en lontananza a mi papá. Hermano, yo sabía que a mí me iban a juzgar. Mi papá en ese tiempo no era cristiano. Entonces yo tenía que usar de astucia, algo tenía que hacer, hermano. Salí corriendo, papito. Nunca lo salí a recibir así, pero ese día sí, aleluya. No, aleluya no le dije, no era cristiano. Papito. Y mi hijo, ¿qué pasó? Que, hola, papito, que no sé qué, te llevo tus portafolios. Le llevo sus portafolios porque de usted lo trataba cuando era bebito. Ya después me mandé. Y entonces, fíjese que cometí un grave error. ¿Qué pasó? Quebré la taza del baño. En la calle, antes que se sentara a juzgar. Pero lo agarré fuera de base, entonces me dijo, ¿ya viste pues?
Aleluya, dije yo. No dije aleluya. Otra vez. No me sucedió nada, pero en algunas otras oportunidades me caía. ¿Y por qué hiciste tal cosa? Y antes que yo contestara, ¡pau! Y hermano, a mis padres fueron fabulosos, hermano. Mi papá, yo a veces yo le digo a mi esposa y lo lloro, tal vez sin lágrimas, diciendo cómo anhelaría que estuviera vivo para seguir en la amistad tan linda que se desarrolló, sobre todo en los últimos años. Así que no estoy hablándole por amargura, pero le estoy poniendo un ejemplo. A ustedes le pudieron haber hecho muchas injusticias cuando era niño. Lo sentaban, hermano. Injusticias tremendas que cometemos los padres. Que su niño se hace pipí en la cama. Sáquenlo a vender ladrillos. Ese es el remedio de las viejitas. Y se traslada de generación en generación. Y entonces se imagina este muchachito que está tocando una puerta y cuando le abre, disculpe señora, ¿quiere ladrillos? ¿Qué piensa ella? Ya sabe, ¿verdad? Fíjese que yo me orino en la cama. Eso es lo que le está diciendo. Es una injusticia. Es una injusticia. Entonces, si nosotros como cristianos actuamos de esa forma, nuestros hijos van a ser vedados para que no puedan entrar en la vida en abundancia ni en este evangelio tan maravilloso que Dios nos ha dado. Pues si nosotros nos sentamos con nuestro hijo y le empezamos a hablar pero para que nosotros le hablemos a nuestro hijo de la palabra, primero la tenemos que conocer. Pero si usted no lee la Biblia, como decíamos ayer, si usted es el que dice, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Y no tiene los elementos necesarios para poder llegar con su hijo y decirle, mira hijo, incluso si no los tiene en el momentito, pues estudie. Antes de sentarse a juzgar y después llámenos. Mira mi hijo, yo te voy a tener que castigar. Porque ya te había instruido, ya te había enseñado, ya te había corregido. Ahora te voy a tener que castigar. Pero te voy a castigar no por ira, sino porque la Biblia dice que la vara en la espalda del niño lo guarda del abismo. Aquí dice, mira, se lo lee. Así que papadito, bájate los pantalones. Pero tú dijiste que en la espalda. Sí, pero que es de todos modos más o menos lo mismo, dígale usted. Pero ¿qué pasa cuando uno juzga, hermano, sin esos elementos? Cuando uno juzga con ira. Que el muchachito, por ayudarle a usted a lavar un vaso, lo quebró y encima de eso se cortó la mano. Y usted lo agarra a coscorrones. Sí, que no servís para nada, ¡date de aquí! Y te cortaste, bueno está, te lo tenés merecido, ¡date de aquí! ¡Inútil! Y ahí el patojito asustado, cortado, golpeado, insultado, herido. Pídale un favor otra vez. Entonces, estas palabras deben de ser enseñadas a ellos cuando nos sentemos. Y cuando nos sentamos es a juzgar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dice acá. No, esto está bueno, hermano. ¿Cómo voy en el tiempo, hermano? Ay, Dios mío, se fue el tiempo, hermano. Es que es solo de 28 minutos los lunes, pero bueno. Entonces dice, y hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino. Entonces, esto de andar, ¿quién es el camino? Entonces, el caminar nuestro, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. El caminar nuestro es nuestra forma de vida cristiana, en la que nosotros le vamos a poder estar enseñando a nuestros hijos constantemente, hablándoles la palabra, pero ellos van a estar viendo el fruto de esa palabra en nuestras vidas.
Cuando nosotros vamos a poderle decir, mira hijo, no te rebeles contra las autoridades allá en la iglesia. Ya me contaron que vos sos uno de los que entran ahí a la clase a pegarle a los demás muchachitos. Un día esto te vas a encontrar con uno más grande para empezar y te va a caer, pero aunque no te encontraras con alguien así, eso no debe de ser así. Tú no debes de ser agresivo. Y porque la Biblia dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Está hablando de la Biblia. Entonces el muchachito bien listo le puede decir, ¿y tú por qué golpeas a mi mamá? ¿Y tú por qué maltratas a los policías? Y entonces la enseñanza se vino por tierra. Totalmente. Y yo creo, hermano, que eso puede ser nocivo para. Yo conozco gente cuyos padres eran cristianos, estudiaron en colegios cristianos y ahora son los peores inconversos. Porque los vacunaron, nunca les enseñaron como se debe de enseñar. Hermano, en el amor del Señor, yo no estoy tratando de acusar a nadie, no le sé la vida a ninguno de mis hermanos, solo le estoy pidiendo por favor que le demos una oportunidad a la palabra de Dios para que haga la obra en nuestro corazón. Y que podamos decir, Señor, perdóname porque yo he cometido esos errores. Sigamos acá. Cuando te acuestes. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Vamos a ver, ¿a qué se refiere esto? Cuando aquella mujer le pidió a su esposo que hiciera un cuartito en la parte de arriba para que el profeta llegara, pidió que hubiera una silla, una cama, una mesa, diferentes cosas. Pero la cama es muy importante en el matrimonio, pero no solo en el matrimonio, sino que en la familia. En el matrimonio, si usted se recuerda en el Cantar de los Cantares, platicamos que hay 3 tipos de cama. De piedra de ser la cama, de piedra la cabecera. No, esa es otra cosa. Pero mire, platicamos que habían 3 tipos de camas, si usted se recuerda. Cuando ella dice nuestro lecho, cuando ella dice mi lecho, y cuando habla de que el rey Salomón se hizo una litera. Entonces hay 3 camas en el matrimonio. La primera cama es una cama que en el hebreo significa sofá. Se pone en la sala. La segunda cama es una cama que se utiliza en la alcoba y es para los amores de la pareja. Y la tercera cama puede ser traducida cama, litera o ataúd. Y en un ataúd se pone a un muerto. Uy, hermano, pero solo Drácula duerme así, dirá alguien, ¿verdad? Uy, no, hermano, no, hermano, no, por favor, no lo agarre por ese lado. Eso le pasa por hacerse amigo de Francis Coppola. Así se llama ese señor, ¿verdad? Bueno, esto lo que quiere decir es que el grado más elevado es cuando uno puede morir a sus propios deseos para que la pareja sea complacida. Y eso va para los dos, tanto para hombre como para mujer. Pero lo interesante es que el acostarse generalmente significa reposar. Entonces, cuando usted se acuesta, reposa, le está enseñando la palabra a su hijo. ¿Por qué? Porque usted tiene un problema serio y usted ha trabajado y ha hecho todo lo posible, pero usted está reposado. Y entonces su hijo llega y papá, pero ¿y no que había tal y tal problema? Sí, hijo, existe ese problema. Definitivamente existe problema, pero ya ves tú que nosotros hicimos todo lo necesario, estoy pendiente de tal llamada, hemos estado orando y la Biblia dice, espera a Jehová y Él hará. Así que
Estoy esperando también en el Señor. Estoy reposando en el Señor. No me voy a afanar porque la Biblia dice, por nada estéis afanosos, antes bien sean todas vuestras peticiones conocidas delante del trono de Dios. Entonces le está enseñando al hijo, pero hermano, ¿qué diferencia puede haber en un hogar en donde llegan todos? Pero qué barbaridad, miren que dejaron las luces encendidas, el chorro se está escapando el agua. Y está bien que hay que corregir esas situaciones porque no debe haber despilfarro, pero ¿qué? No se dan cuenta, miren que todo está tan caro, que como me cuesta a mí ganarme los frijoles para que ustedes los desperdicien. Y empiezan una legata tremenda, los hijos le están sacando en cara hasta el último de los frijolitos que están comiendo. El muchacho dice, da pena un poco comer aquí, dice, porque la cosa está seria. Sí, que la situación está cardíaca, que el sueldo no me alcanza, que no sé qué voy a hacer, y peor que ahora te tengo que comprar uniformes, y que estás creciendo demasiado, y que los zapatos te quedan chiquitos, y ¿por qué no dejas de crecer? Hermano, ¿tú qué puede hacer? Ordenarle a su hormona del crecimiento de que se calme, no puede el muchacho. Eso está metido en su genética. Y lo único que el muchacho hace es sentirse mal. Sentirse como un arrimado en su propia casa. Mire, hermano, perdone, pues si usted gana dinero, usted tiene la obligación de tener un presupuesto, y en la obligación de tener un presupuesto está, número 1, primicias, que significa casa de Dios, lo que usted da a la casa de Dios. Número 2, cosecha, que significa lo que usted da para su propia familia. Y no es vergonzoso que usted tome del dinero, desde luego que bien ordenado, sin ser un despilfarrador, tome de ese dinero para bendecir a los suyos. Y le pueda dar gracias a Dios y decir, gracias, Señor, porque me permites comprarle los útiles a mis hijos. Gracias porque mira, Señor, ahí van y están bien forraditos, y también ellos están bien forrados, y los cuadernos también bien forrados. Gracias te doy, Señor, no me quedó ni un len, pero gracias te doy porque me permitiste bendecirlos. En vez de alegar, sí, por culpa de ustedes, ya no tengo ni un len. ¿Y eso qué? ¿Acaso él pidió llegar a su casa, pues? Si a su hijo le hubieran presentado un montón de opciones, seguramente hubiera preferido nacer en otro país, y tal vez hubiera preferido nacer en una familia adinerada. Pero le tocó con usted. Lo lindo es que usted le da amor. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Entonces, cuando te acuestes, no se refiere a dormido y repitiendo un pasaje de la Biblia. No se refiere a eso, hermano. No se refiere a eso. Se refiere a que cuando estamos reposados. Muy bien, y cuando te levantes, yo cierro mi Biblia. Cuando te levantes, ¿a qué se refiere eso? Si en la madrugada, hermano, antes de que el gallo cante 3 veces y que estos bandidos vayan a negar al Señor, entonces yo me voy a levantar y no hay que interpretar la Biblia así, como una hermana que como la Biblia dice que hay que corregir de madrugada, se esperaba hasta la madrugada para chicotear a la muchachita, hermano. No hay que ser así. Sino que cuando te levantes, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? ¿Sabe a qué se refiere? A que uno se levanta cuando está botado, caído, acostado. Entonces uno comete errores en su casa. Y cuando uno comete errores, esos errores pueden ser considerados casi como una caída. Entonces cuando te levantes, se lo voy a leer, aleluya. Solo que al revés abrí la Biblia, pero
A ver si lo encuentro, hermano. Está, yo creo que tal vez sí lo voy a encontrar, primero Dios. En el libro de Eclesiastés. Vamos a ver, aquí lo tengo. En el capítulo 4, versículo 9, dice lo siguiente. Está hablando de la familia, está hablando del matrimonio. Oiga, dice, más valen dos que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Entonces, cuando te levantes es porque te caíste. Pongamos ejemplos prácticos para que podamos entender mejor esto. Un día se te subió el apellido. Estaba todo muy tranquilo. Tú estabas viendo tu partido de fútbol entre el Real Madrid contra el Barcelona. Habías comprado las papalinas, las Pepsis, toda la cuestión. Le metieron el primer gol al Barcelona, ya te incomodaste un poco. El segundo, el tercero, el cuarto, ya estabas bravo porque los dejaron 5-0 aquí entre nos. Y entonces ya estabas un poco enojado y de repente se aparece la esposa, el niño o quien sea, no sé. Y papá, yo quiero ver el Chapulín Colorado. No, mijo, es que estoy viendo esto, ya va a terminar el partido, todavía hay oportunidad que empaten. Y entonces, no, papá, yo quiero ver la otra. Y entonces, como está enojado por lo que está sucediendo. Y encima de eso, el muchacho está insistiendo, explota. Ándate de aquí, ¡pau! Tira el control remoto, sale la señora, ¿qué pasó? Vos te callas también. Y se armó la de Troya. Se le subió el carácter, se le subió el apellido, se le subió todo, hermano, y se fue. Y cuando iba en la calle todavía oyó ¡gol! Más bravo, ¿verdad? Va. Pero ya estando en la calle, empezó a recapacitar. Cometí un error. Cayó. Cometí un error, Señor, pero ¿qué hice? ¿Pero por qué tenía que gritarle al muchachito? Y ahora ni siquiera va a ver su película y lo grité y le grité a mi esposa. ¿Y ahora qué hago, Señor? Bueno. Muchos varones lo que hacen es que regresan bien bravos. ¡Plah! Se matan la puerta. ¿Y saben que ellos son los culpables? Para que les hablen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le vas a enseñar la palabra a tu hijo? Cuando te levantes. Entonces, ¿cómo te vas a levantar? Reivindicándote delante de ellos. ¿Cómo lo vas a hacer? Pidiéndoles perdón. Claro, mira, mijito, perdóname. Cometí un error, perdóname. ¡Ja! ¡Qué lección para el hijo! Porque le estás enseñando lo que dice el apóstol Pablo y le puedes decir, mira, mijo, perdóname, mira, hasta el apóstol Pablo no era perfecto. Aquí dice, no que yo lo haya alcanzado todos y ni que sea ya perfecto, sino que prosigo a la meta del supremo llamamiento y para alcanzar aquello para lo cual yo fui alcanzado. Papayito, perdóname, yo cometí un error. Y el muchacho ese se le va a quedar grabado profundamente en su mente, porque su padre tuvo los arrestos necesarios para pedirle perdón. Un tremendo hombre de Dios. Que los hombres, los ingleses le pusieron Watchman Nee, porque Watchman quiere decir atalaya, torre y vigía. Entonces se le pusieron Watchman Nee porque su último apellido chino era Nee. Entonces Watchman, el otro era muy, muy difícil. Watchman Nee le pusieron. Este hombre cuenta en su testimonio que él se convirtió al Señor, porque en el Oriente dice que jamás un padre le pide perdón a sus hijos, aunque se equivoquen. Pero su mamá se convirtió al cristianismo y su mamá le hizo a él una terrible injusticia.
que a él le pareció muy tremenda. Y un día llegó su mamá, después de haber conocido a Cristo, y le pidió perdón. Dijo, perdóname, hijo, yo te cometí tal injusticia. Sí, le dijo él, bien altivo. Hiciste esa injusticia conmigo. Perdóname, mira que yo lo hice, sí. Y no la quería perdonar. Y ella, bueno, le enseñó y le dijo que la Biblia decía eso, dio la vuelta y se fue. Y dice Watchman Nee que el recuerdo de lo que había hecho su mamá no lo dejó en paz hasta que aceptó a Cristo. Qué manera de enseñar la palabra, pedir perdón. Ay, se ofendió a su esposa. Hermano, ¿por qué tanto lío? ¿Por qué tanto orgullo? ¿Por qué no le van a decirle, mira, perdóname? No, que siempre me venís a decir eso. Sí, pero perdóname, por favor. Mira, la Biblia dice que si alguien ofende y pide perdón, se le debe de perdonar. Dice 70 veces 7. ¿Te recordás cuando Pedro dijo eso? Que no sé qué. Y ya la agarró y ya le enseñó la palabra. Discipulado práctico. ¿De qué le sirve estarle diciendo y predicándole todas las cosas si en la práctica las cosas no se llevan a cabo? Bonito el evangelio, ¿verdad? Es precioso. Pues eso es lo que quiere decir. Átalas a tu mano, que estén como frontales en medio de tus ojos. Enséñalas cuando te sientes, enséñalas cuando te acuestes, enséñalas cuando te levantes, enséñalas cuando camines, cuando andes por el camino. Y tus hijos, bueno, finalizo solo leyendo un versículo. Hoy sí le prometo, le doy mi palabra Boy Scout, que ahorita termino, pero solo le leo esto. Entonces dice, para que tus días y los días de tus hijos sean multiplicados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Amén. Cierre sus ojos y déjeme ministrarle. Ministrémonos esta noche. Es el momento adecuado como para que podamos pedirle al Señor ayuda. Muchos, tal vez de los que están acá o de los que estamos acá, hemos cometido errores con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro cónyuge, con las personas con las que vivimos. Pero siempre hay una oportunidad en Cristo Jesús. Padre, gracias Señor, gracias. Gracias en el nombre de Jesús, porque tú Señor eres bueno. Gracias porque tú no tomas en cuenta nuestros constantes fallos, pecados, porque si tú los tomaras en cuenta, ninguno podría permanecer delante de ti. Esta noche, Señor, nosotros nos venimos a convenir con mis hermanos para pedirte que nos auxilies, para pedirte que nos perdones por las injusticias que muchas veces hemos cometido, y para suplicarte que nos auxilies. Ministerios Ebenecer presentó Tesoros del Ministerio con el apóstol Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Acompáñanos los días martes, jueves por Rema TV.